metemos en el cuarto bloque. Así que nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver un poco con mercados, qué es lo que está pasando. Geopolítica, que es un temazo, ¿no? Entender un poco la geopolítica es entender, antes mirábamos cuadro de oferta, demanda, inventarios. Geopolítica hoy cruza un poco todo esto y para muchos genera oportunidades. La genera, él es el girasol, una gran oportunidad. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a invitar primero a la dama, Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, especialista en mercados agroalimentarios y tendencias globales. Analiza cómo los cambios en la economía, la energía y el comercio internacional impactan en las oportunidades. Un gusto tenerte. Gracias, Richard. Con ella co-creamos algo que se llamó Clínica de Granos hace muchos años, cuando el streaming todavía ni existía. Seguí usando mi nombre. Sí, seguimos, sí, impecable, impecable. Así que bueno, Pauli, te dejamos en el medio para vos, el sillón ahí. Y otro gran amigo, Agustín Baqué, licenciado en Economía Empresarial, máster en negociación de la UBA, trabaja hace 12 años como asesor en comercialización de granos para empresas del sector, desde hace 6 años como broker FOB, especializado en mercado de cebada y girasol, y otro de los que nos ayuda muchísimo también en Agrositio, con muchas notas y cosas, con una gentileza ambos impresionante. Bien, yo me voy a sentar acá. No, quédate ahí vos, yo veo acá, quédate ahí. Bueno, la idea es trabajar un poquito coordinado sobre estos temas, con alguna información también de soporte. A ver, te doy el micrófono a vos. Y vamos a arrancar un poco, como les decía yo al principio, que les prometía este tema de geopolítica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La guerra no termina. No sé cuánta influencia tiene o no, ya lo vimos en fertilizantes, no logramos bajar de los $100 de la urea y se empieza a poner complejo. Lo vemos en la logística, un montón de barcos ahí parados y siempre pensando en todo esto y no termina, y Siria resultó ser, digamos, Irán resultó ser mucho más duro de lo que esperábamos. Rusia y Ucrania tampoco dejan de petardearse. Bueno, veamos un poquito este contexto macro y geopolítico. ¿Arrancamos con vos, Pauli? Dale. Bueno, antes que nada quería comentarles que en todos los granos y en todos los mercados la geopolítica obviamente tiene una incidencia muy fuerte, pero particularmente lo que es el complejo girasol, eso es mucho más fuerte porque tiene una altísima concentración de producción y comercialización en una zona fundamental que es justamente el Mar Negro. Me voy a parar. Así que eso, imagínense, en otros cultivos, por ejemplo en el trigo, la mayoría de los países produce trigo, en el caso del maíz también, pero el girasol tiene esa particularidad que prácticamente entre el 50 y el 70 lo produce Rusia, Ucrania, y todo lo que es el comercio, la comercialización de aceite hasta un 70%. Entonces, esa altísima concentración en tan poca superficie y en una zona tan estratégica hace que el girasol sea mucho más sensible a la geopolítica. Como decía Richard, la guerra entre Rusia y Ucrania ya cumple 4 años y continúa exactamente igual que cuando comenzó, aunque quizás eso nos deja una enseñanza muy importante. El mercado tuvo una suba muy fuerte de precios cuando el mundo pensaba que nos íbamos a quedar sin girasol, sin trigo, sin maíz y demás. Cuando el mundo vio que todo lo que seguía circulando por ahí era suficiente, los precios bajaron. Entonces, yo creo que sigue siendo importante, más allá que esta guerra de Irán, Israel y Estados Unidos hoy no afecta directamente a lo que es la producción y comercialización del girasol, sí tiene una incidencia directa. Y hay un caso que me parece importante. Por ejemplo, el caso de Irak, que antes principalmente se abastecía de Ucrania, y gracias digamos, a la guerra esa entre Rusia y Ucrania, años después y ahora, es uno de nuestros principales compradores. Así que, para contestarte, la geopolítica hoy tiene un impacto súper importante, y en el girasol creo que es muchísimo más todavía. ¿Cómo ves el tema logístico en todo esto también, ¿no? Yo lo que veo es barco, sube el costo seguramente de la logística también, más días barcos parados, debe haber un lucro cesante en muchos y por ahí en otros debe estar corriendo de un lado para otro. ¿Cómo juega eso para nosotros, pensando un poquito en los granos en general, pero por ahí en el girasol? ¿Y qué ves hacia adelante? O sea, hasta que no se arregle Irán, Estados Unidos, vamos a seguir así. Sí, básicamente lo que estamos viendo es el costo del petróleo, de la energía, que afecta absolutamente a toda la logística, y creo que un dato sumamente importante es que afecta también a la economía global.
en donde estamos en un contexto de que la inflación crece y el mundo está creciendo a una tasa menor que otros años. Creo que ahí es donde más pondría el foco, que también obviamente nos afecta a Argentina. Y después Agus va a comentar cuál es la proyección de producción hacia adelante, pero creo que también es importante que todos como productores tengamos claro que más allá que Argentina viene creciendo este año 7 millones, algunos hablan de un poco más, de todas maneras Rusia y Ucrania siguen siendo los más importantes en un contexto en donde definen todo lo que es la producción del hemisferio norte. Así que después Agus va a hacer las proyecciones hacia adelante. Bien, vemos un poco los cambios que se están produciendo en los mercados, donde algo de esto puede tener influencia, pero me parece que hay otro tipo de cosas también, ¿no? Incluso en esto, el valor del girasol que vuelve a capitalizarse, ¿no? Como aceite comestible. Sí, ahí Richard, un poco hablar, complementando lo que decía Pauli, el tema de los biocombustibles. Hoy creo que lo que viene a enseñar un poco esta guerra entre Estados Unidos, Irán y demás, es que hay muchos países, sobre todo el sudeste asiático, que quedaron muy endebles ante un escenario así. O sea, son países que dependen mucho de la importación de petróleo. Y creo que esto, por eso ahí puse un gráfico, Argus estima para 2030 un crecimiento en la demanda de biocombustibles del 45%. Eso es un cambio radical y depende mucho más de esto de si es rentable o no. Creo que va a ir mucho más independiente de esto. Antes hablábamos, bueno, los biocombustibles van a crecer en la medida que sean rentables y que el petróleo sea alto. Y creo que ahora esa ecuación cambia, porque en realidad es, digamos, si no tengo petróleo, ¿de quién dependo? Bueno, y en sudeste asiático tenés los grandes productores de palma, caso Indonesia, Malasia, Tailandia, y esos países que empezaron a hacer posguerra. Bueno, elevan los mandatos obligatorios de biocombustible y eso de alguna manera requiere de mayor consumo de aceites vegetales para la producción de biocombustible. Y al final del día, para mí, y es lo que estamos empezando a ver en materia también de precios, es que las oleaginosas con alto porcentaje de aceite empiezan a ganar valor. A contramano de por ahí lo que viene creciendo el mundo, que es soja. O sea, Brasil explotó la producción de soja a nivel global y la oleaginosa con alto porcentaje de aceite, colza, girasol, bueno, ahora apareció el cártamo, camelina y demás, de alguna manera, digamos, empezaron a crecer despacito porque de vuelta el mercado empezó a dar incentivo a, quiero, digamos, producir biocombustible para ser menos, digamos, dependiente de lo que es el petróleo. Ahora, ¿vos cómo ves la tendencia, no? Porque uno dice como biodiesel. Y hoy en día ves el mundo y todo, decís, un aceite de alta calidad, alta producción y calidad, ¿no? ¿Da para pensarlo en biodiesel o deberíamos pensar para biodiesel en otro tipo de aceites de menor valor, aunque tengan menos materia grasa? No, sin duda. A ver, los aceites que más se usan para biocombustible, primero es palma, después es aceite de soja y por último aceite de colza. Girasol, en realidad, ¿dónde viene en la ecuación? En el tema consumo humano. Claro. Y ahí también hay que agregar algo en consumo humano. China, India, que son los grandes, digamos, que más empujan el consumo, vienen mejorando la calidad de vida. O sea, entonces creo que los aceites de baja calidad se van a volcar mucho más a biocombustibles y los de alta calidad tal vez a girasol. Y en eso, ¿cómo ves el famoso tema de las 3C, ¿no? Colza, camelina, carinata. ¿Cómo ves un poco todo esto? Bueno, un poco eso. Creo que las oleaginosas con alto porcentaje de aceite, para mí, por eso pongo la proyección de acá a 2030. Empezar a pensar un poco qué es lo que se viene. Por ahí estamos hablando, de repente girasol pasamos de producir 4 millones de toneladas a 7. ¿Es sostenible? Para mí sí. Y estoy viendo mucho, bueno, ahora está el proyecto de Dreyfus, por ejemplo, para moler girasol en Bahía Blanca, pero también hay proyectos para esto, exportación de aceite de colza, de camelina y demás. Y creo que el mundo, digamos, está respondiendo a lo que necesita el mundo, que es esto, tener más independencia desde el punto de vista energético. Nosotros hablamos muchísimo de China, ¿no? 1.400 pibes, un boom ganadero, los tipos empezando a comer más carne de calidad, etcétera, ¿no? Pero India aparece como despacito, más en silencio, pero parece otro consumidor también muy, muy grande y con el cual también tenemos muy buenas relaciones, ¿no? ¿Cómo ves eso como tendencia sostenible en el tiempo y apuntalándolo un poquito con esto de, che, si seguimos teniendo 2 millones y pico de hectáreas de siembra, tenemos 7, 8 millones de toneladas, va a salir tranquilo después del mes 9, ¿no? Como decía Diego, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que por ahí los que han visto mis charlas siempre uso los elefantes. Y en el caso de India, también me parece, lo represento a lo que es, India es el principal
importador de aceites vegetales. Una de las características que tiene India es que es autosuficiente en prácticamente todo, salvo en aceites vegetales, y ya es muy grande, por eso lo represento como un elefante, pisa muy fuerte. Si ven, allá puse un elefante chiquito, que por más que no estamos con ese tema, pero lo puse en granos. ¿Por qué? Porque en granos todavía no es un gran jugador importando. Pero en relación a lo que comentaba Agustín de cómo viene creciendo India y demás, las expectativas es que también en algún momento se transforme en gran importador. Pero yendo a aceites vegetales, creo que lo que vos preguntabas, Richard, si es sostenible, o sea, sí, y también relacionado con lo que decía Agustín, desde el momento que las empresas empiezan a invertir para aumentar capacidad instalada y demás, es porque están viendo que hay un potencial de crecimiento. Y el potencial de India es muy grande. India en los últimos años sobrepasó en cantidad de habitantes a China. Cuando decimos sobrepasó en cantidad de habitantes de China, quiere decir que hoy tienen 60 millones de habitantes más que China. O sea, son impresionantes, 1470 creo. Y otra cosa que dijo Agustín, que van mejorando su calidad de vida. Es el país que tiene mayor tasa de crecimiento, o sea, su PBI es el de mayor tasa de crecimiento anual, de 6,6%, mientras que China, como para tener una referencia, en 4,5%, y eso hace pensar que ese crecimiento va a ser muy grande. Y otro dato que me parece fundamental es que tiene una baja edad promedio. La edad promedio de India son 29 años y de China son más de 40. Entonces, realmente el potencial de crecimiento que tiene es muy grande. Y relacionado con, bueno, Agustín mencionó justamente que no es que el aceite de girasol se utilice para biodiesel, pero después en el gráfico que va a mostrar Agustín, la tendencia de si todos los aceites suben es como que van arrastrando también a lo que es el girasol. Y relacionado con Argentina, India hoy ya es nuestro principal socio comercial en lo que se refiere a aceites vegetales. Ya en el 2025 Argentina exportó 3,5 millones de aceites en general y nosotros, o sea, somos el primer origen de importación de aceites de India. Así que ya es un gran jugador y para nosotros es sumamente importante. Es nuestro principal socio comercial en exportación de aceite, 53% del aceite de soja y 35% de girasol. Eso tiene una buena noticia porque tenemos un jugador que va creciendo, pero también tiene sus pros y sus contras. Que India tiene algunas particularidades de comercialización, de repente cambia los aranceles de acuerdo a si le conviene o no, si el aceite de palma, por ejemplo, se va demasiado barato, puede cancelar, te miro a vos, Agustín, para que confirmes o no, puede cancelar algún negocio que hizo. Entonces, es una buena noticia, pero también tenemos que saber que una altísima dependencia de un solo jugador puede ser arriesgado. Para tener una referencia, el aceite de girasol, todo el complejo girasol en 2025 le generó a Argentina 2.300 millones de dólares. O sea, es un complejo que viene creciendo, de los cuales un tercio de esos 2.500 millones de dólares vinieron de India. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que tiene todavía mucho potencial de crecimiento y en lo que es consumo humano también, ¿no? Coincidiendo por ahí con lo que decía Agustín. ¿Turquía y la Unión Europea no fueron también importantes compradores? Sí, la Unión Europea también, pero bueno, el crecimiento de India, en los últimos 5 años, la importación de aceite de girasol de India aumentó un 60%, o sea, es como que tuvieron un cambio muy, muy grande. ¿Cómo ves la tendencia, si querés agregar algo, agregalo, ¿no? Pero cómo ves la tendencia al tema de comprar industrializado, ¿no? Pensando un poquito en lo que nos pasa un poco con soja, con China y todo eso, ¿no? Quiero poroto, pero no aceite. Digamos, ¿cómo ves esa tendencia? Los países en la medida que empiezan a hacerse, digamos, empiezan a conocer más el negocio, quieren hacerlo ellos. Ese tema para nosotros como sostenibilidad del aceite y qué hacemos también con el subproducto, ¿no? Porque es 50 y 50. Sí. A ver, déjame mostrar algo, Richard, que me parece que está bueno de Argentina. Perdón, me pasé algo acá de Argentina. A ver, vamos a pensarlo, vamos a hablarlo en girasol. Esto de industrializar. Hoy, con una producción que llegó casi entre el stock y demás, tuvimos más de 7 millones de toneladas. Era muy importante, o es muy importante el crushing,
pero fue muy importante poder exportar grano de girasol a Europa. Fíjense, ahí lo pongo en este cuadrito. Argentina pasó de exportar 68.000 toneladas en la campaña 24-25 a casi 1 millón de toneladas. Tenemos que decir algo, y esto para pensarlo más a largo plazo, tuvimos un poco de suerte, que fue el año pasado el Mar Negro y Europa fallaron en sus producciones y nos encontró a nosotros, que eso creo que es una ventaja. Nosotros estamos contraestacionalmente contra el hemisferio norte, entonces hubo un momento donde empezamos a ver que el mundo necesitaba girasol y ¿qué hizo? Nos dio una señal de precio. Argentina creció en producción y ahí la pregunta que yo siempre tenía es, bueno, ¿vamos a poder, digamos, moler todo ese volumen o vamos a tener que exportar? Finalmente exportamos y acá hay algo muy importante que tenemos que entender para mí como cadena de valores. Nuestro principal comprador de grano de girasol es Europa. Europa es súper exigente con el tema pesticidas. Entonces, el mensaje un poco para toda la cadena es tener muy claro esto. O sea, este año hubo unos barcos que salieron mal, que fueron los primeros barcos que fueron desde Up River. Después todo lo que fue el sur salió medianamente bien. Pero si nosotros queremos estar en un mercado competitivo y el productor que reciba un buen precio y demás, me parece clave esto. Argentina tiene que tratar de robarle el mercado a Rusia, a Ucrania, en esto, a la exportación de grano, hasta que, bueno, ahora hoy comentaba lo del incremento en el crashing de la mano de Dreyfus en Bahía Blanca, pero hasta que se dé eso, si vamos a ir a otra campaña de 5 o 6 millones de toneladas de girasol, no lo vamos a poder moler todo internamente. Y me parece que también el tema de poder exportar grano lo que asume es más competencia, que es lo que hablaban hoy en las charlas de hoy. Decíamos, bueno, ¿cuál es el punto tal vez más débil del girasol? Es que son pocos actores. Cuando vos incorporás 1 millón de toneladas de exportación, aparecen más compradores y creo que eso es fundamental. Pero hay que entender hacia dónde queremos ir. En grano de girasol tenemos que ir a la Unión Europea y la Unión Europea te va a pagar un buen premio, pero te va a exigir mucho desde el punto de vista de pesticidas. La competitividad nuestra, como vos decís, abrir nuevos mercados, ¿no? Y acá yo me imagino players internacionales que llaman a su headquarter, llaman a la oficina de tal y se comprame a mí, no le compres al otro. ¿Existe un poco todo eso? ¿Es una competitividad global la que tiene la Argentina para enfrentar nuevos mercados? Sí, sin duda. A ver, este año fue un claro ejemplo. Esto del girasol. Se esperaba una gran cosecha, había un muy buen margen históricamente alto para la fábrica. ¿Y qué pasó? Y bueno, los mercados siempre arbitran. O sea, hay mucho margen, se metió la exportación de grano y Argentina se volvió competitivo para poder exportar grano de girasol a Francia, España, Bulgaria compró mucho. A ver, y esto creo de vuelta, tuvimos un poco de suerte, pero esto fue el puntapié inicial para mí para pensar a futuro entre toda la cadena de Argentina tiene mucho potencial en girasol, digamos, y creo que lo importante es esto, hacer las cosas bien. Si Ucrania puede exportarle a la Unión Europea girasol sin pesticidas, ¿por qué Argentina no? Y creo que vamos muy bien en ese camino, el productor es muy consciente, toda la cadena empieza a ser más consciente, y creo que sí, o sea, cuanto más competidores hay, mucho mejor, Richard, así que sí. ¿Cómo lo ves vos y cómo ves también este tema de subproductos, ¿no? Era más complicado cuando teníamos 40% de materia grasa, hoy con 52, 54 es menos lo que queda, pero me da la sensación que ¿qué pasa con ese subproducto? ¿Cómo se tradea en el mundo? Bueno, ahí el broker es Agustín, así que le voy a dar a Agus la palabra, ¿querés? Así vas de lleno a eso. A ver, Pauli lo decía hoy, exportamos mucho a India, pero también exportamos mucho a la Unión Europea. Y el tema, siempre lo más difícil en el girasol es dónde colocás el pellet, ¿no? Ahí Claro. vas a Australia, Nueva Zelanda, va dependiendo porque competís con la harina de soja. El pellet de girasol tiene menos proteína. Pero creo que, digamos, lo que uno, y era lo que hablaba al principio de la charla, lo más importante siempre, o el mayor valor, lo tiene el aceite. Que eso es lo que me parece que hace que, de alguna manera, el girasol tenga un mayor valor que la soja. Porque la soja rinde 18% en aceite, 70 y pico en harina. El girasol es 40 y pico, 40 y pico. Pero digo, en esto de abrir mercados que vos decías lo decía para grano, pero también lo digo para aceite. El mercado más premium de todos es la Unión Europea. Porque, digamos, es el que el consumidor requiere de mayor calidad, de esto, más manejo de pesticida, trazabilidad. Y no es solamente para grano, es también para todo el tema de subproductos, Richard. El tema acá es, para mí lo que decía hoy, bueno, si se va mucha palma y demás para biocombustible, bueno, el girasol va a empezar a ser cada vez más importante en lo que es para consumo humano. Europa, por un lado, Pauli lo decía muy bien, India va creciendo y va creciendo cada vez más y va empujando, y creo que China también viene empujando fuerte. Bien. ¿Oportunidades pensando hacia adelante, pensando en la Argentina? Bueno, yo creo que, como veníamos comentando, ¿no? Tenemos muchas oportunidades. ¿Esto te quedó, Agus? ¿No querías comentar? Sí, toma acá. No, quiero hacer
A ver, para terminar un poco y quería ver campaña 26-27, ¿no? La que vamos a sembrar nosotros ahora para tomar la decisión. El mundo va a sembrar mucho girasol, esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el margen bruto del girasol hoy, las oleaginosas con alto porcentaje de aceite son las que de alguna manera están incentivando vía precio a la producción mundial. Y esto obviamente uno lo puede pensar, a ver, los mercados, como siempre digo, siempre arbitran. Allá donde dice en el segundo gráfico, fíjense, a partir de octubre los precios FOB en Europa del aceite de girasol bajan casi $300. ¿Qué quiere decir? Que el mundo empieza a ver que va a haber una gran producción de girasol hacia adelante y de alguna manera hay dos cosas que a mí me gustaría marcar. Es el girasol, y alguien lo había dicho en una charla anterior, tiene ventanas de digamos, como que uno quiere ser muy inteligente a la hora de comercializar. Si esperamos hasta octubre, nos vamos a comer $300 de baja, salvo que haya un problema muy grande en el hemisferio norte climáticamente. Entonces, la ventana de venta del girasol viejo es ahora, antes que ingrese todo ese cosechón, que puede darse o no, pero digo, a priori, no siempre tengo que pensar en el escenario más positivo, sino en el negativo. ¿Qué pasa si Europa, el Mar Negro, produce mucho girasol? El aceite de girasol va a bajar fuerte. Y pensando en la campaña que viene, bueno, ahí ya es más difícil saberlo, pero sí creo que el mensaje es un poco, bueno, hemisferio norte va a producir un montón, nosotros estamos contraestacionalmente y ahí creo que va a venir una señal de vuelta, como fue este año, para que Argentina vuelva a sembrar girasol. Y creo que ahí, de vuelta, no sé, comparándolo contra soja o contra maíz, creo que el girasol es, digamos, atractivo, yo lo veo. Obviamente, si hay un recontra cosechón, no esperen los $400-420 que tuvimos este año, pero sí tal vez un nivel de precio más cercano a 360, 370, que sigue siendo vos lo ponés en el margen bruto y sigue siendo digamos, un precio atractivo. Entonces, un poco esto como advertencia, para no todo optimista, es el mercado empezó a dar señales de que espera un cosechón en el hemisferio norte y eso, o sea, en términos de precio es obviamente bajista, casi $300 abajo el aceite de girasol. Excelente, Pauli. Sí, perdón. Bueno, acá creo que Agustín lo dejó re claro y el girasol creo que es uno de los cultivos que más tiene esas ventanas de venta, oportunidades que Mechi también comentó que muchas veces los mercados dan oportunidades y esas oportunidades son explosivas y duran poco, lo vimos ahora hace poco con el trigo también, pero el girasol creo que es particular. Entonces, pondría atención a eso que comentó Agustín con tema precios. Y yo creo que sí que digamos, la visión hacia adelante me parece que es optimista para lo que es el girasol. Yo pondría, en relación a lo que comentaba también Agustín, el girasol, además de toda la diversificación que pueden hacer desde el punto de vista productivo, comercial y demás, es un cultivo que, por ejemplo, Brasil por ahora no está enfocado. Con soja ya se transformó en una cosa tan grande que es muy difícil ser competitivo, inclusive en lo que antes éramos primeros, que era la harina de soja. Entonces, yo creo que el girasol es una muy buena alternativa para Argentina, no solamente para diversificar ustedes como productores, sino para nuestra generación de divisas. No tenemos, o sea, tenemos nuevos mercados, nuevos productos, nuevas posibilidades de ingresos. El tema de estar en contraestación te da esas ventanas y esas oportunidades que otros no. Estamos lejos de todos los riesgos geopolíticos que ocurren en el mundo, eso quizás es para todos los cultivos, pero especialmente para el caso de girasol. Y como mostraba Agustín, las expectativas de demanda de aceites vegetales en general para lo que es biocombustibles, eso sigue siendo muy bueno, y si todos los precios de los aceites de palma, de colza, de soja tienen una tendencia a mayor demanda con posibilidad de mayores subas, el girasol sí o sí se ve arrastrado. Así que me parece que las expectativas o las oportunidades son buenas. Pero no significa, que es lo que dijo Agustín, las expectativas son buenas, pero después el margen cada uno que ustedes pueden sacar, yo creo que no hay que estar esperando que sea un mercado súper alcista para siempre, y cuando se dan esos precios gatillos que muchos les dicen, aprovecharlos, porque especialmente en girasol lo que puede pasar que haya, no solamente que bajen los precios, sino que en algún momento no haya comprador. Este año no se está dando, pero hemos tenido otras campañas en las cuales pasa eso, pasás de esperar los $600 a que de repente no tenés directamente comprador. Así que yo creo que las expectativas son buenas, tenemos muchas oportunidades, pero siempre mirando la realidad y los escenarios, como dijo Agustín. Así que no sé, Agus, si querés aclarar algo más.
No, a ver, Pauli, un poco de la mano que decías vos, creo que en Girasol realmente desde el punto de vista comercial hay que ser, digamos, tener muy claro, lo pongo, digamos, ¿cuándo Argentina va a exportar grano? ¿Cuál es la ventana de exportación de grano? Marzo, abril, mayo. Pongámosle, este año fue enero porque se empezó a exportar en Rosario. Pero digo, ahí es donde se genera más competencia en el mercado y ahí es donde aparecen tal vez las mejores oportunidades. Un barco esperando que no llegue al girasol porque llueve o lo que sea. Entonces, y la otra es cuando aparece la señal de precios ahora, que es cuando el hemisferio norte, tal vez si tiene algún problemita climático, el mercado te empieza a dar señales para que vos siembres. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Es tal vez una debilidad o un riesgo del cultivo desde el punto de vista comercial, pero digamos, si el productor es inteligente y va leyendo un poco eso, creo que siempre te da oportunidades. Y para mí el girasol, sumando lo que decía Pauli, es un cultivo, lo pienso en las zonas donde los rindes son parecidos a la soja, el girasol te da más estabilidad y tal vez el puente financiero de en marzo tener, digamos, ingreso de fondo y demás. Entonces, para mí, y en esto, un mundo que necesita cada vez más oleaginosas con alto porcentaje de aceite, para mí el girasol, Pauli también lo decía, es un cultivo, si quieren, para Argentina estratégico. Argentina tiene que seguir invirtiendo en girasol, en producir más girasol y en esto, de la mano de eso va a crecer el crushing, vamos a seguir exportando mucho, hay que hacer, me parece, las cosas bien, de manera profesional, pero digamos, yo soy muy optimista para lo que viene de cara al girasol. Cuando uno piensa en Brasil, ¿no? Rendimiento promedio más alto que lo nuestro, siempre nos planteamos qué es lo que nos falta a nosotros, 180 millones de toneladas, el clima más o menos lo van bancando y siempre a la larga zafan, en algún lugar zafan, y vos decís, si llegó a 180, ¿por qué no va a llegar a 240, no? Y ahí es donde yo digo, y ahí es donde posiblemente, está bien, te tenés en la manga las retenciones a futuro, etcétera, pero ahí es donde decís, che, tal vez todo ese boom que tuvimos de soja no se vaya repartiendo con un maíz que crece en consumo interno y en valor agregado que le vamos dando con carnes, con bioenergía, etcétera. Y por el otro lado, el girasol, ¿no? Que como ustedes lo van planteando, que ahora pasa a tener, digamos, otra estructura de cultivo, otro manejo, otra genética, otra tolerancia a enfermedades que lo hace realmente un cultivo atractivo. ¿Lo ves como pensando a futuro, en teniendo visión de decir, che, ojo que ya lo tengo que tener en la rotación segura y no sé si va a copar alguna área también más de soja, pensando así, o no ves el cuco de Brasil o Estados Unidos tan grande? En mi caso, para mí, en mi opinión, lo clave es el tema de retenciones que vos lo decías, es qué hace el gobierno de cara a futuro, pero vamos a poner, el gobierno ya dio una señal clara de cómo va a ser el esquema de retenciones para adelante y cómo lo va a mover. Lo que tenemos que pensar, bueno, para dentro de 2 años más o menos sabemos lo que va a pasar. Claramente, sobre todo en las zonas, como decía, donde soja y girasol en rinde van muy parecidos, hay que focalizarse para mí más en girasol. Brasil viene impresionante el crecimiento, no solamente en soja, ahora está instalando cada vez más en el medio Mato Grosso plantas de bioetanol, o sea, va a consumir más maíz internamente y va a exportar menos, ahí nos abre la ventana Argentina. Entonces, de la mano de eso creo que quedamos un poco, aparte, si quieren, nuestra soja en términos de calidad es la peor porque tiene menos proteína. Entonces creo que Argentina, si uno lo piensa para adelante, debería focalizarse más en girasol, en maíz, en estos cultivos alternativos, carinata, colza, porque de alguna manera vos tenés que pensar, no el año que viene, sino a futuro, y aparte que son cosas, digamos, que requieren de mucho tiempo, mucha inversión, pero sí, Richard, creo que ahí hay un poquito correrse. Soja es muy difícil, Argentina va a 50, 60 millones de toneladas, pero cuesta crecer, y creo que en el resto de los cultivos, girasol, maíz y el resto, tenemos mucho potencial para adelante. Pauli, ayúdanos un poquito para ir cerrando con la arquitectura comercial. Vos tenés muchos clientes, productores, vienen, che, ¿qué hago con esto? Me lo banco al mes 9, pero no puedo, vendo primero el maíz, vendo el trigo que me quedó, ¿qué hago con ese? ¿No? ¿Viste? Este tipo de... Y la arquitectura que juega mucho también con esto de utilizar herramientas de mercado, ¿no? A3, que vos siempre lo enseñás y todo. ¿Qué cosas salieron muy bien en la 25-26 y qué cosas pensás que tuvimos de aprendizaje o que tenemos para aprendizaje? Acá hay muchos productores pensando en la 26-27 de girasol. Bueno, creo que se aprovechó muchísimo, el ritmo de ventas de los productores fue muy bueno en la 25-26, no pasó como otros años que esperaban indefinidamente que siga subiendo, fue súper acelerado, se aprovechó muchísimo, me parece muy bueno. Así que no creo que hicimos algo mal en lo que es específicamente el girasol. Y pensando en la nueva, creo que repetiría la estructura y teniendo en cuenta eso, ¿no? Los márgenes de cada uno, los números que realmente le cierran, que le generan una rentabilidad y no estar esperando siempre que los precios suban indefinidamente, ¿no?
Porque como comentó Agustín, si bien puede haber siempre algún susto climático de lo que pasa en Rusia y Ucrania, la realidad es que cultivan una cantidad de hectáreas que es muy difícil que toda la superficie tenga algún problema, lo mismo que con el trigo en Rusia. Entonces, esos sustos y esas titulares alcistas que aparecen de vez en cuando son esas oportunidades que cuando uno tiene predefinido que quiere aprovechar, las puede aprovechar. Así que este año me parece que se comercializó muy bien el girasol. Última reflexión. Comparto 100% con Pauli. Y en eso creo que el productor argentino, siempre discuto con el exterior, que es el más eficiente en lo productivo por lejos, produce con retenciones, cosa que en otros países, en Europa, subsidian al productor para producir, acá le sacamos. Y creo que en la parte comercial, por lo menos yo hace 12 años que hago esto y veo cada vez más la evolución. Cuando uno da una charla de mercado, veo cada vez más gente interesada y creo que sí, que en girasol el mercado nos dio una señal, la aprovechamos. En soja, bueno, cuando se dio el famoso derecho de exportación cero, el productor vendió. Entonces, creo que comercialmente, digamos, vamos profesionalizando cada vez más porque, digamos, de alguna manera el contexto nos está pidiendo eso. Y creo que a futuro, antes veníamos de, no solamente era pensar en los precios, sino era lo financiero. ¿Devalúa, no devalúa? Bueno, ¿qué pasa con los derechos de exportación? Creo que el gran desafío ahora a futuro es, con una economía más estable, un tipo de cambio más estable, retenciones con ya reglas de juego más claras, es, bueno, ¿cómo tomamos decisiones? Y ahí coincido 100% con Pauli, es tener objetivos. Nunca, créanme, nunca, es imposible pegarle siempre al techo de precios. Eso no, ni el más experimentado de todos los traders lo puede hacer. Pero creo sí ser muy cuidadoso en esto del margen. Cuando hay un margen, tengo un objetivo, cumplirlo. Y por ahí no vender toda la producción, pero ir vendiendo, porque de vuelta, creo que, digamos, es muy bueno lo que se viene a futuro, pero también exige ser muy profesional. Y en lo comercial, digamos, muy, muy profesional, porque ahora no está en esta ventaja de me devalúan, me bajan derecho de exportación. Eso no va a estar más. Entonces ahora, con reglas más claras, lo que necesitamos es, bueno, me tengo que focalizar en producir bien, vender bien y financiarme bien, como decían hoy. Y creo que, bueno, eso, Argentina, una tasa cero para financiarse cuando el mundo, no sé, una tasa del Tesoro americano vale 5%, es una gran ventaja. Entonces, creo que son pequeñas cositas o acciones que en el día a día hacen que, digamos, al productor le vaya mejorando la rentabilidad. Paulita, esta es muy específica, pero por ahí nos ayudás un poquito a entenderlo. Muchos productores por ahí se lo imaginarán, ¿no? ¿Qué posibilidades ves que los productores puedan arbitrar con anticipación el girasol 26-27? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, cuando me la mostraste te miré con cara que no me gusta esa Te pregunta. anticipé, viste, por la duda te mostré. No, lo que pasa con el girasol puntualmente es que no tenés la posibilidad de la 3 que sí tenés en el resto de los cultivos, entonces es más difícil quizás arbitrar. La alternativa que tenés es que cuando empiecen a aparecer precios es empezar a ir poniendo precios, y como te va cerrando el margen que comenzaste a hacer, y quizás la alternativa, si querés, para el que va poniendo precio, si querés en cierta forma se puede cubrir al alza con, por ejemplo, coles de soja. Pero no es una cobertura perfecta, ni mucho menos, ¿no? Porque justamente en la soja tenemos derechos de exportación que pueden cambiar, o sea, tenés muchos componentes locales que te pueden cambiar por completo la estructura del mercado. Pero bueno, tenés menos alternativas de cobertura que el resto de los cultivos, pero creo que esa puede ser una. De todas maneras, aprovechar el precio e ir calzando márgenes y aprovechando oportunidades. Lo del financiamiento me parece que hoy es una oportunidad también. En realidad, los productos están en los mercados. El tema es el volumen, ¿no? Cuando vos analizás hace 15, 20 años, el único volumen era soja. Sí. ¿Viste? Y vos decías, ¿qué puedo hacer? Maíz no, maíz teníamos 3 millones de hectáreas, no lo lográbamos. Hoy en día tenés un volumen de maíz de más de 60 millones, tenés un volumen de trigo de 28 millones, hubo un montón de arbitrajes ahí. ¿Cuánto sería el volumen? Esta es una pregunta, feeling, ¿no? Con 10, 12 millones de toneladas de producción, ¿se generaría un mercado suficiente como para poder arbitrar así en A3, por ejemplo? Bueno, yo creo que más o menos es un 30%, o sea, con un 30% que se comercialice o se arbitre, podés armar un mercado. Pero todavía la verdad lo veo difícil, porque más allá que comentábamos que los productores cada vez se están profesionalizando más y utilizan las herramientas que hay, todavía es muy chico digamos, el perfil de productor que aprovecha todas esas herramientas. Son los grandes, medianos, y todavía quedan mucho que tienen que aprovecharlas. Entonces, parece que un cultivo nuevo, el girasol, puede llegar a costar más. Pero como vos dijiste, los mercados se hacen
haciendo. O sea, Claro. si van entrando más jugadores, se va creando ese mercado, Claro, ¿no? a lo mejor con 7 millones, si hay más jugadores, lo haces. Claro, Es exactamente. más una cuestión de jugadores sí, por es una este cuestión volumen. de un mercado que se arme. O sea, si empieza alguien a ofrecer, vende coles y hay uno que lo quiere tomar, de a poquito se va haciendo. También he escuchado muchos productores que te dicen, no, pero no hay volumen, no hay buenos, en soja, suponete, no hay buenas alternativas, las primas no son buenas. Y yo después tengo clientes que aprovechan a full los coles. O sea, no será teóricamente lo mejor, pero después te sirve. Entonces creo que es cuestión de armarlo. Perfecto. Te hago la última, Agustín. ¿Cuáles son los pesticidas que exige la Unión Europea que más controla para importar girasol? La lista de pesticidas son 300, pero Ah, digo, ok, clarísimo. ¿cuáles son los que siempre aparecen? Diclorobofenitotrión y clorpirifos. Fueron, digamos, los 3 que más aparecieron. Generalmente el problema viene con esto, los pesticidas de almacenaje, que es, digamos, siempre la discusión es, ¿para qué usas pesticidas y después la fábrica no lo pide? Bueno, obviamente creo que venimos de una costumbre de muchos años, pero eso es lo que hay que cambiar. Esos son los 3 principales pesticidas que se han detectado en los barcos, por lo menos que llegaron a Argentina. Y vuelvo a recalcar, a ver, lo que salió mal fue algunos barcos que se enviaron en enero a Bulgaria. Bulgaria los compró sabiendo que podían venir con pesticida y que lo tenía que mandar a India. O sea, Bulgaria está dentro de la Unión Europea y lo que dijo es, no lo voy a volcar a la Unión Europea que no me deja, lo vuelco a India. Pero todo el resto de los otros barcos salieron bien, sobre todo lo que se hizo en Bahía Blanca, Necochea y los últimos barcos de Upriver. O sea, mi sensación es, los barcos que salieron mal eran campaña vieja, era stock viejo que fuimos limpiando, todo lo que fue campaña ya nueva, el girasol nuevo, porque creo que nadie cosecha y fumiga de la cosechadora al carro y al camión, nadie fumiga, entonces creo que eso, y ese es el camino, o sea, lo que hay que entender y creo que entre todos tenemos que hacer es capacitarnos, porque de vuelta, cuesta mucho abrir un mercado. Europa está, obviamente siempre dicen, quiero girasol argentino, pero yo necesito que no tenga pesticidas. Y para eso creo que bueno, hay que hacer un poco de capacitación y concientización. Pero son esos 3 los principales pesticidas que aparecen. Impecable. Voy a hacerme un truquito de magia. Vengan, acérquense. Vamos a ver si sale. Acá hay una varilla que cuando pasás hace crack. Bien, ustedes pónganse de espaldas, no porque den la espalda, sino porque los protagonistas, a ver la dama en el medio, va a ser la gente, así que les voy a pedir para enviar a las redes un fuerte aplauso acá para este panel. Los protagonistas son ustedes con el aplauso, ¿eh?